Hola a todos y a todas, espero se encuentren muy bien el día de hoy. A continuación, quiero compartir unas importantes definiciones relacionadas con el género, la masculinidad y los diferentes tipos de masculinidades existentes hoy en día. Mi nombre es Pablo César y espero la presente presentación sea de su agrado. Comencemos estudiando y analizando el concepto de género y el de sexo. Y hay que aclarar que ambos no son lo mismo y nunca serán sinónimos. En primer lugar, el sexo se refiere a las características biológicas, físicas, anatómicas, fisiológicas de cada persona. Y por otra parte, el género es lo que se determina mediante la cultura y la sociedad en un tiempo y contexto determinados. El género, entonces, se puede considerar como algo dinámico, algo susceptible de transformarse y cambiar durante el transcurso del tiempo. La distinción que se estableció entre los conceptos sexo y género ha significado un gran avance, ha importado en mucho, ya que la lucha de las mujeres por sus derechos ha permitido entender que la única diferencia biológica entre mujeres y hombres se encuentra en las características físicas y en sus órganos sexuales. Las palabras sexo y género suelen ser confundidas y utilizadas como sinónimos, pero hay que ser persistentes y recalcar que estos no son lo mismo. Mientras que el sexo tiene que ver con las características biológicas, el concepto de género hace referencia a todas aquellas prácticas, valores, costumbres y tareas que la sociedad y no la naturaleza han asignado a la distinta a cada uno de los sexos en su forma de expresarse. A continuación se presenta una tabla donde se resumen estas características que diferencian cada concepto el uno del otro. Y por su parte, el sexo se nace con esta característica. Es algo biológico, algo físico, algo de la genitalidad. Desde que nacemos, tenemos un sexo biológicamente determinado por las cromosomas. Y por otra parte, el género es una construcción cultural socialmente aprendida y por lo tanto puede ser cambiado. Es un conjunto de ideas, representaciones, simbolizaciones, discursos, construcción social y contexto cultural. Desde que nacemos, se nos es asignado un género con base en nuestras características biológicas. Si al nacer se tiene un órgano reproductor masculino, un pene, se reconoce a un niño. En cambio, cuando se nace con una vulva, se reconoce a una niña. De esta forma se asigna el sexo al nacer. Pero el género es, para decirlo de una forma sencilla, una fabricación histórica y cultural de lo femenino y lo masculino, y por lo tanto no es algo natural o con lo que nacemos. El sexo, por su parte, sí lo es. Otro concepto a tener en claro es el de los roles de géneros. Es imprescindible entender esto, ya que los roles de género son comportamientos, tareas y funciones que una persona desempeña o debe desempeñar según su sexo y que por estar constituidos social y culturalmente pueden cambiar. En todas las sociedades, las tareas que realizan los hombres gozan de mayor prestigio social que las realizadas por las mujeres. Los roles de género son prescripciones, normas y expectativas
expectativas de comportamiento de lo femenino y de lo masculino, dictadas por la sociedad y la cultura en un momento histórico concreto. En palabras más sencillas, puedo decir entonces que, como si la vida fuera un gran escenario, cada persona desempeña un rol o papel, o en realidad varios, pues depende del momento y contexto. Una persona puede desempeñar el rol de un padre, jefe, empleado, amigo, o a lo largo de un día. Un rol de género está marcado por lo que se espera de una mujer o un hombre. Los roles de género que una visión tradicional asigna a las mujeres son los de esposa, madre y ama de casa, y estos son impuestos por la sociedad. Otro concepto a diferenciar entre de roles de géneros es el de estereotipos de género. Y pues los estereotipos de género son como los roles estereotipados, ideas preconcebidas y generalizadas acerca de los ámbitos sociales en los que se desempeñan las personas. Por ejemplo, cuando se señala que la mujer se vincula a las labores asociadas a los ciudadanos y a lo social, y los hombres son mejores en disciplinas como las matemáticas y la ciencia y la tecnología. Los estereotipos son estereotipados. Las expectativas de comportamiento los estereotipos son expectativas de comportamiento marcadas en los roles. Las personas que dan estereotipos de género, estos se refieren a las creencias y atribuciones sociales sobre cómo debe ser y cómo debe comportarse cada género. El estereotipo de género logra convertirse en un hecho social tan fuerte que llega a creerse que es algo natural. Algunos se combinan para generar los mandatos de género, es decir, aquello que una sociedad, cultura, dictan para cumplirse, para poder encajar. Tales mandatos exigen además que las personas se ciñan a las reglas de un modelo único, dominante o hegemónico y heteronormativo, es decir, en donde se impone la heterosexualidad y se condena la homosexualidad, para citar un ejemplo. El término heteronormatividad se refiere al sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, conforme a la cual dichas relaciones son consideradas normales, naturales o ideales, y son las preferidas sobre relaciones del mismo sexo o del mismo género. La heteronormatividad se compone de reglas jurídicas, sociales y culturales que obligan a las personas a actuar conforme a los patrones heterosexuales dominantes e imperantes. Cabe recalcar aquí que en México se ha trabajado arduamente por abolir estos sistemas heteronormativos, permitiendo actualmente en varios estados de la República ya, o si no es que ya en la gran mayoría, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el desarrollo de una familia, pues se ha permitido el matrimonio a personas homosexuales o pertenecientes a un mismo sexo. Otro concepto muy interesante que es importante tener presente en este estudio es el del sistema sexo-género, el cual es un sistema sociocultural que regula relaciones humanas en las que se asocia al sexo, sobre todo en su aspecto reproductivo, con valores, creencias y actitudes que determinarán el actuar de las personas dependiendo de su género, es decir, de si son mujeres u hombres. El sistema sexo-género es el conjunto de creencias, valores, costumbres, normas, prácticas o oportunidades, además de comportamientos sociales
diferentes que inciden y regulan la vida de una persona dependiendo de si es mujer o si se es hombre. Para comprender de mejor manera puedo decir que el sistema sexo-género, y antes de que se explique más ampliamente qué son los roles y estereotipos de género, bueno, más bien, esto ya lo hemos analizado previamente. Es importante conocer algunos términos que son importantes y que vamos a estar viendo más adelante con mayor frecuencia, que van relacionados con esto del sistema sexo-género, que está muy predispuesto en la sociedad y que poco a poco hemos ido desarrollándonos de mejor manera y hemos ido cambiando. Por ejemplo, vemos el concepto de patriarcado. Este se refiere a una forma de organización social en la que una autoridad es ejercida únicamente por personas del sexo masculino, varones, como por ejemplo en la familia cuando se reconoce únicamente a un jefe un jefe de familia, como por ejemplo en el derecho romano, un sistema patriarcal en el que se reconocía la figura del pater familias. Esto se ha extendido en todos los ámbitos actualmente sociales, donde existe una desigualdad, desafortunadamente, entre géneros, dándole el poder, privilegiando a los hombres. El patriarcado es la vida de las personas transcurriendo en una sociedad, cultura y tiempo determinados, pero algo ha sido común a todas las sociedades y culturas a lo largo de la historia, y es la presencia de este patriarcado. Y como hemos visto, cuando hablamos de perspectiva de género, se suele señalar como el culpable de la desigualdad y de la discriminación que viven las mujeres y otros grupos de población a este mal social del patriarcado. Pues este se constituye, como vemos, en un sistema que justifica la dominación sobre la base de una supuesta inferioridad biológica de las mujeres, que éstas tienen su origen, esta idea un tanto tonta, tiene su origen histórico en la familia cuya jefatura ejerce el padre y se proyecta a todo el orden social. Existe también un conjunto de instituciones de la sociedad política y civil que se articula para mantener y reforzar el consenso expresado en un orden social, económico, cultural, religioso y político que determina que las mujeres como categoría social siempre estarán subordinadas a los hombres. Aún puede ser que una o varias mujeres tengan poder, hasta mucho poder, o que todas las mujeres ejerzan cierto tipo de poder como lo es aquel que ejercen las madres sobre los y las hijas. Entonces, para concluir el análisis de este término, el patriarcado es un sistema que se proyecta a todos los ámbitos de la vida en sociedad. Los hombres son quienes tienen el poder en la familia, en lo social, en lo político, en lo económico y en lo cultural, entre otros ámbitos. Y este se justifica en la subordinación de las mujeres, porque las supone inferiores a causa de su biología por nacer con el sexo femenino. Así pues, muchos otros conceptos que se utilizan con frecuencia cuando nos referimos a situaciones de desigualdad o violencia que viven las mujeres y las niñas es el machismo en México, una palabra de uso común. En algunos grupos sociales inclusive se le da una connotación positiva y equivalente a hombre fuerte, heterosexual y proveedor, pero
¿Se ha preguntado la sociedad o un hombre o una persona qué es el machismo? ¿Qué es lo que es ser macho? Ser macho es tener órganos sexuales masculinos, pero el machismo no es esto, es otra cosa, es un asunto cultural. Por ser cultural el machismo lo reproducen los hombres y las mujeres. En tal sentido, el machismo es un término que incluye una serie de comportamientos, estereotipos de supremacía masculina, de dominio y control, cuyos estereotipos son manifestados con diversas formas y tienen un impacto diferenciado en las personas a quienes se dirige. Pueden ser sutiles, como sugerir la comida o vestimenta para alguien, o extremos, como forzar a otra persona a través de algún tipo de violencia a realizar conductas no deseadas, justificando de cualquier forma la agresión. Algunos autores piensan que el machismo es un término inventado por los mexicanos. Sin embargo, actualmente es conocido en varias partes del mundo. Se reconoce debido a que expresan estas sociedades elementos culturales en común entre una sociedad y otra. En México sigue siendo un referente la de identidad masculina, entendiendo como lo que los hombres se dicen y hacen para ser hombres. El macho es un estereotipo del que los hombres no se pueden desprender fácilmente. Legitima y justifica socialmente las acciones de estos, en particular en contra de las mujeres, por desgracia. Otro concepto interesante y que es relevante e importante a tener presente en este análisis es el de sexismo, pues el sexismo es una práctica cultural común, es tan naturalizada que para quien no conoce de perspectiva de género pudiera pasar inadvertida. Y se puede observar, por ejemplo, en la publicidad. Hay muchas imágenes sexistas que colocan las mismas mujeres como objetos sexuales y que las sexualizan como objetos sexuales, como seres inferiores en extremo emocionales o como faltas de inteligencia. El sexismo es una forma de discriminación de un sexo por considerarlo inferior al otro. Tanto los hombres como las mujeres pueden hacer uso de comportamientos sexistas. Sin embargo, quienes son históricamente discriminadas son las mujeres. El sexismo, como ya hemos dicho, son actitudes que favorecen y perpetúan la desigualdad y la jerarquización en el trato que reciben las personas y que se hace sobre la base de la diferenciación sexual. Esta definición la encontramos gracias al Manual del Instituto Nacional de las Mujeres, editado en 2007. Y asimismo se da el concepto de misoginia, que es muy peligroso y es usado con frecuencia, pues se refiere al odio, rechazo, aversión y desprecio hacia las mujeres y en general hacia todo lo relacionado con lo femenino, que se manifiesta en actos violentos y crueles contra las damas por el hecho de ser mujeres. Proviene del griego misein, odiar, y gein, mujer. Nos vamos con el análisis de la división sexual laboral o la división sexual del trabajo. En el sistema sexogénero, las personas tienen roles que se constituyen a partir del género con el que nacen y de acuerdo con el género que la sociedad les asigna.
Esos roles que están rodeados de muchas etiquetas que ya hemos visto que son los estereotipos, son parte de la construcción cultural que denominamos género. En todo este sistema, la división sexual del trabajo juega un papel central, ya que forma parte y refuerza los roles de género. Con la división sexual del trabajo, las sociedades generan la certeza de aquel, entendiendo un tanto que toda labor a desempeñar tiene que clasificarse según el género, pero tal división nunca es pensada en forma pragmática, sino que es considerada natural. En tanto que es natural, existe un tabú. Los hombres y las mujeres desempeñan de manera natural ciertas labores derivadas de su cuerpo. Pero tal realización y condicionamiento se enseñan de modo cultural desde que se nace, y la manera en que las personas lo viven es como si fuera parte de la naturaleza, adjuntándole un origen místico, superhumano, que garantice su eficacia. La división sexual del trabajo distingue entre labores remuneradas y no remuneradas. Las labores no remuneradas en los hogares son trabajo se han invertido porque ello ha resultado benéfico para el sistema patriarcal en el que las mujeres son vistas como un grupo de población subordinado o inferior. Por lo tanto, las tareas que ellas realizan se habían considerado secundarias o sin valor. Pero actualmente, la participación de las mujeres en el trabajo remunerado, los estudios de género y los análisis feministas han logrado que se reconozca cada vez más la importancia de las labores no remuneradas y su aporte al desarrollo económico de las familias, la sociedad, los países y la economía mundial. Este reparto tradicional de las tareas ha producido aprendizajes diferentes para hombres y mujeres que se valoran de manera desigual dentro de la sociedad, pero se relacionan con las brechas de género, es decir, con la falta de oportunidades de las mujeres para gozar de tiempo libre, estudiar, trabajar o para su participación en la vida pública. La brecha de género, en término brecha de género, se refiere a cualquier disparidad entre la condición o posición de los hombres y las mujeres y la sociedad. Suele usarse para referenciarse a la diferencia entre los ingresos de hombres y mujeres. Por ejemplo, brecha salarial de género. Sin embargo, puede haber brechas de género en muchos ámbitos, tal como lo son los cuatro pilares que el Foro Económico Mundial utiliza para calcular su índice de brecha de género. A saber, estos pilares son la participación económica como el primer pilar. Segundo, oportunidades de acceso a la educación. Tercero, salud y esperanza de vida. Ese es el tercero, la salud, y el cuarto, la esperanza de vida. Estos son los cuatro pilares que el Foro Económico Mundial utiliza para calcular el índice de la brecha de género. Otra vez lo repito, la participación económica, la oportunidad de acceso y el acceso a la educación, así como el acceso a la salud y esperanza de vida. Y bueno, se pide pues que exista una igualdad de género. La sociedad lo necesita y se trabaja arduamente para constituirla, pues esta se refiere a que es un principio jurídico universal, siendo un derecho humano, además de que
es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible, ya que se refiere a la igualdad de obligaciones, derechos, responsabilidades, así como de oportunidades entre hombres y mujeres. Por igualdad de género se entiende la existencia de una igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres en las esferas privada y pública, que les brinde y garantice la posibilidad de realizar la vida que deseen. Actualmente se reconoce a nivel internacional que la igualdad de género es una pieza clave en el desarrollo sostenible. Y es importante señalar que cuando hablamos de igualdad de género y no de equidad, la igualdad de género es un derecho y una obligación de los estados nacionales, mientras que por su parte la equidad de género se refiere a medidas de justicia social que pueden ser adoptadas o no por los estados, en palabras de la OMS. La equidad de género es la imparcialidad y justicia en la distribución de beneficios y responsabilidades entre hombres y mujeres. Se reconoce que el hombre y la mujer tienen distintas necesidades y gozan de distinto poder, y que esas diferencias deben determinarse y abordarse con miras a corregir el desequilibrio entre ambos sexos. Y además, otro concepto de suma importancia es el de perspectiva de género, que ya lo hemos tomado a colación en diversas ocasiones anteriormente, en lo poco que llevamos de esta grabación. Pero no cabe duda que debemos dar claramente su definición, pues la perspectiva de género no es más que el enfoque o perspectiva que considera las diferentes oportunidades que tienen tanto hombres como mujeres, las interrelaciones existentes entre ambos sexos y los distintos roles que socialmente se les asignan o se autoasignan, así como las relaciones de género, y determinan diversas formas de acceder a los servicios de salud y en especial a la salud sexual y reproductiva, como para citar un ejemplo. Y bueno, más que nada, la perspectiva de género nos sirve como un marco de análisis para darnos cuenta de las desigualdades en la distribución de recursos, responsabilidades y poder entre mujeres y hombres, que generalmente actúan en favor de los hombres. Esa diferencia en el acceso a oportunidades y goce de derechos se tiene su origen en el sistema patriarcal de la división sexual del trabajo y en la división y desgraciadamente, gracias a la visión androcéntrica del mundo, que ha establecido roles y estereotipos que dictan lo que mujeres y hombres deben y pueden hacer. Es además una herramienta para que, una vez detectados los problemas de género, se tomen las medidas necesarias para su atención. Por lo que la idea no es quedarnos con la descripción del problema o su denuncia, sino lo importante es proponer, generar y propiciar, a partir de los problemas o situaciones de desigualdad que se presentan, cambios encaminados a una mayor igualdad entre mujeres y hombres. Y esta es la finalidad: buscar otras o nuevas vías para que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades y gocen de los mismos derechos humanos. Por eso es pertinente revisar cómo se ha constituido las masculinidades, lo cual veremos en el siguiente video. Cómo podemos cambiar estereotipos y roles
para que las mujeres y hombres tengan vidas más plenas en un marco de respeto a la dignidad humana y se alcance un verdadero desarrollo. Es importante en este punto ver y analizar la palabra transversalización y su empleo en la perspectiva de género, pues es un principio según el cual la integración de la perspectiva de género debe aplicarse a todos los niveles y atravesar todas las políticas, programas y proyectos programáticos de las instituciones. Se origina en el supuesto de que para lograr la equidad entre hombres y mujeres es imprescindible modificar las metodologías, los análisis y líneas de acción desde una perspectiva de género. Una política de transversalización implica tener en cuenta las cuestiones de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres y formar de forma transversal en todas las acciones y no abordar este tema únicamente bajo un enfoque de acciones directas y específicas a favor de las mujeres, sino hacerlo más general en todos los ámbitos. Pues entonces podemos definir la palabra transversalización y ver que viene de transversal, es decir, algo que atraviesa otra cosa. Y así pues, la transversalización de la perspectiva de género implica que todo lo que hacemos, planeamos, decimos, sea atravesado por este importante enfoque o visión de género. Así significa amplificar el principio de dar igual trato y oportunidades a mujeres y hombres y debe traducirse en políticas públicas que tomen en cuenta las desigualdades que existen entre las personas para adoptar las medidas necesarias y equilibrar la situación. Y ahora bien, vamos a estudiar qué son las masculinidades. Y vemos que la masculinidad es algo social y culturalmente aprendido y por ello no existe un tipo único de masculinidad, ya que es una dinámica, es decir, cambia o se modifica conforme se va desarrollando la sociedad. Por ser culturalmente aprendidas se pueden construir aprendizajes más igualitarios y corresponsables. Igualdad, la masculinidad hegemónica tiene que ver con la cultura de la desigualdad en la que algunas personas mantienen el control sobre otras para acaparar el poder. Y esto va relacionado con los conceptos que ya hemos estudiado de patriarcado. Y este es un tipo de muy negativa masculinidad. Pero lo vamos a estudiar a fondo un poco más adelante. Saber qué son las masculinidades y que éstas responden a una construcción cultural e histórica nos permite cuestionar cómo los roles y estereotipos tradicionales de género han sido fundamentales para que los hombres se relacionen de una determinada forma con las mujeres y con otros hombres. Si bien existe un modelo dominante de masculinidad hegemónico, este no responde ya a los cambios que la sociedad actual requiere. Cada vez más hombres se cuestionan las características que ese modelo impone, ya que en muchos casos ha derivado en conductas autodestructivas y violentas, así como en la imposibilidad de expresar sus emociones sin que ello les genere críticas o burlas. El estudio de las masculinidades puede contribuir a un mayor entendimiento de las relaciones entre los hombres, entre ellos mismos y entre hombres y mujeres y de los hombres con la sociedad en general, lo que
nos puede llevar a transformar esos roles y estereotipos culturales que tanto afectan a las mujeres y a los propios hombres, y así promover una igualdad sustantiva que mejore la vida de la sociedad en general. La masculinidad no es algo biológico, sino una construcción social influida por el contexto, la época y la cultura. No hay una forma única de ser hombre, por eso no se habla de un tipo único de masculinidad. La masculinidad puede definirse de manera breve como la forma aceptada de ser un varón adulto en una sociedad concreta, una construcción social en un momento dado que varía según la época, la clase social, la raza y la edad. Se construye en oposición a la feminidad. Eso sí, hay que dejar claro desde el inicio que las masculinidades son varias, diversas y cambiantes. Las masculinidades pueden ser diferentes, inclusive en el marco de un contexto similar. Vemos que la masculinidad es una forma aceptada de ser varón, un adulto en una sociedad concreta. La masculinidad no es algo biológico, es una construcción social, según la época y la cultura. Y ya veíamos anteriormente un adelante de lo que es la masculinidad hegemónica. Y pues si bien existen muchos otros tipos de masculinidad, el modelo, por desgracia, nuevamente recalco, dominante es el de la masculinidad hegemónica. Y esto se refiere, de acuerdo con los roles y estereotipos tradicionales de género, a aquella masculinidad representada por el hombre proveedor, heterosexual, fuerte, poderoso, mujeriego o insensible. Ese en el tipo de masculinidad más extendido, debido a que en todo el mundo predomina el sistema patriarcal. El machismo es una expresión de algunas masculinidades, incluyendo la hegemónica, pero el machismo no es sinónimo de masculinidad hegemónica, aunque comparten rasgos como la idea de superioridad de los hombres sobre las mujeres, la visión de las mujeres como propiedad, la necesidad del control de la sexualidad de las mujeres y la división sexual del trabajo. Y aquí podemos analizar en la presente imagen una tabla con los diferentes tipos de masculinidades más comunes. Ya hemos visto el concepto de la hegemónica. Podemos estudiar también el de la masculinidad subordinada, que está representada por los hombres homosexuales o gay, ya que se les considera femeninos, lo que equivale a una categoría de hombre inferior. Existe una relación de subordinación. También existe la masculinidad cómplice, según la cual la mayoría de los hombres no responde al modelo hegemónico, pero colabora en su permanencia por los beneficios económicos y simbólicos que les significa. No violenta a las mujeres, pero tampoco le interesa generar cambios reales para la igualdad sustantiva. Y también podemos ver el de la masculinidad marginada, que está representada por hombres pertenecientes a grupos étnicos, pueblos indígenas, afrodescendientes, por ejemplo, que determinan menos poder en el contexto de la supremacía blanca. Es importante analizar que actualmente existen las nuevas masculinidades, que son otras formas de expresión de la masculinidad o de ser hombre. El modelo dominante de la masculinidad o modelo hegemónico
es el del hombre heterosexual, proveedor, fuerte, formal, poderoso, violento, mujeriego, insensible, entre otras características. Pero este modelo coexiste con otras masculinidades que en los estudios de género y en la literatura feminista podemos encontrar bajo diversas denominaciones. Por ejemplo, las nuevas masculinidades. Estas masculinidades emergentes, masculinidades diversas o masculinidades igualitarias o simplemente masculinidades. Por ejemplo, se habla de masculinidades emergentes en el sentido de reconocer que el modelo tradicional masculino se posicionó del escenario, impidiendo a otros modelos ser visibles. Y hay muchas ventajas en las masculinidades corresponsables e igualitarias. Una de ellas es tener presentes que existen entre estas tantas ventajas grandes beneficios para los hombres, pues se asumen mayores responsabilidades respecto del cuidado de las demás personas y sobre uno mismo. Además, aumenta la autoestima de cada hombre y favorece su crecimiento personal, y aumenta la calidad en las relaciones con las mujeres y otros hombres, mejorando su calidad de vida al estar más conscientes y comprometidos con su salud física, emocional y mental, viviendo sin la necesidad de probar de manera permanente su hombría y sin demostrar su valor o fuerza y poder. Una parte importante de estas masculinidades corresponsables e igualitarias es la ventaja que acarrean a las mujeres, pues disminuyen los índices de violencia en general y en particular hacia las mujeres. Disminuye la doble carga de trabajo para las damas al realizar una reparación más equitativa, al realizarse una repartición más equitativa de las tareas de cuidado, crianza, limpieza y otras relacionadas con el hogar y la familia. Esto a su vez posibilita que las mujeres dispongan de más tiempo y oportunidades para realizarse personal y profesionalmente, disminuyendo las brechas de género al reconocerse el mejor forma las capacidades de las mujeres y generar oportunidades para su desarrollo en condiciones de equidad con los hombres. Y por último, podemos ver las ventajas de estas masculinidades emergentes o también denominadas corresponsables o igualitarias en sus ventajas para la sociedad, pues se construyen sociedades con mayor democracia, respeto del Estado, del derecho y de los derechos humanos, favoreciendo además una cultura de la igualdad y la no discriminación, favoreciendo la inclusión y la no violencia, elevándose así los índices de productividad, desarrollo económico y de calidad de vida de cada persona, disminuyendo la violencia social, familiar y de pareja. Y así podemos concluir con la presente presentación de estas muy importantes definiciones que nos servirán en gran medida de ahora en adelante. Espero y les sea de gran utilidad a todas y a todos. Gracias por escuchar atentamente la presente presentación.